mucho por estar aquí. Como ustedes saben, tenemos este problema con lo que es Chevron Texaco. Estoy muy encantada de que hayan podido asistir, porque creo que este es un problema importante y creo que incumbe a toda América Latina y a todo el mundo, realmente a todo el planeta. Como ustedes saben, yo les quiero introducir primero un tema súper importante que a mí me parece primordial que debemos tratarlo, y es justamente el último tema en el que el presidente Rafael Correa se refirió en la última cumbre de la CELAC. No sé si alguno de ustedes vio la cumbre de la CELAC y cómo será de importante este tema para nuestro Estado en la actualidad, de que el presidente Correa llamó justamente a los estados a revisar cómo nosotros estamos, primero haciendo en Ginebra queremos crear un método vinculante sobre los estados afectados por las transnacionales en América Latina. Tuvimos una primera reunión en la ciudad de Guayaquil en la que el canciller Ricardo Patiño convocó a diferentes países que también han sido afectados por las transnacionales, ¿ya? Entonces yo quiero que no nos enfoquemos solo en el tema de Chevron, o sea, Chevron es parte de, ¿ya? Yo creo que la discusión va en la profundidad de qué es lo que hacen las transnacionales aquí en América Latina y qué hacían, por ejemplo, en la faja petrolera hace muchos años antes de que llegue Chávez al poder, ¿ya? Entonces, bueno, en este sentido, yo les he traído una presentación que realmente es súper larga, pero sin embargo me gustaría presentarles algunas cosas, algunos datos que yo creo que nos va a servir a nosotros. Esta es un poco la posición que el Estado ecuatoriano ha tenido. Como ustedes saben, Chevron Texaco está desde 1964 hasta el 92, estuvo en el Ecuador, y bueno, pues lastimosamente no utilizó los métodos dentro de los contratos que había firmado Chevron con el Estado ecuatoriano, los métodos adecuados para la explotación del petróleo, lo cual esto generó y ha generado una de las peores desastres que existe en nuestro país a nivel ambiental. Pero no solo la cuestión ambiental, o sea, lo que provocó, ¿no es cierto?, esta empresa en nuestra Amazonía, con los indígenas, con las comunidades, el tema de la salud. Inclusive está comprobado de que Chevron llegó a decir de que esta agua, la cual se contaminó, tenía minerales y eran vitaminas para las poblaciones, ¿ya? Entonces, ahora no tenemos al Fondo Monetario Internacional encima, no le tenemos al Banco Mundial, pero entonces ahora tenemos a los tratados bilaterales de inversión, tenemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tenemos a todas estas cortes internacionales, las cuales están encima de nuestros estados, ya proponiendo nuevas leyes de las cuales nosotros debemos de cumplir, y esa es una justamente de las banderas que está llevando el canciller y el presidente como banderas de pelea, ¿no?, de lucha y de respeto, porque eso es parte de nuestra soberanía como países. Eso hacía a tema internacional, ¿no? Entonces, bueno, yo les he traído, bueno, primero quería comentarles una cosita. Aquí tengo. Aló. Bueno, entonces, como ustedes saben, Chevron operó desde 1964 hasta el 92 en las provincias de Orellana y Sucumbíos, y en ese lapso de tiempo fue responsable del derrame de 71 millones de litros de residuos de petróleo y 64 millones de litros de petróleo en bruto contaminado en más de 2 millones de hectáreas. Estamos hablando que este juicio tiene aproximadamente 9 años, 10 años, en la que en 1994, luego de que Chevron se fue, obviamente dejando en la cuenta bancaria, sino lo que es $0.0, porque además se transformaron en otra empresa, por eso es Chevron Texaco, ¿no? Entonces, a raíz de esto, ¿no es cierto?, nosotros, el Frente Amazónico empezó a conformarse como un frente
de lucha, un frente que exigía justamente sus derechos, de la cuestión de la salud, todos los problemas que ellos tuvieron a nivel de comunidad. Y bueno, yo les estoy dando una pequeña introducción y luego empezamos en eso, porque sí me parece que es importante como darles una pequeña introducción de cómo está la cosa. Entonces, nada, los compañeros se fueron a tribunales, inclusive tuvieron un tribunal en Estados Unidos, ganamos, luego lo llevaron al Ecuador porque veían que entonces si ganaban en Estados Unidos eso era malo, les afectaba a ellos. El juicio se trasladó al Ecuador y así, en un sinfín, les hablo que estos son como 10 años en los cuales habían gobiernos neoliberales, los cuales jamás tomaron en cuenta este caso, que es el caso de Chevron Texaco. Actualmente nuestro presidente es el primer presidente que dijo a Chevron, por favor, ¿qué pasa aquí? ¿Aquí van a pagar o no van a pagar? ¿Van a asumir sus consecuencias o no van a asumir lo que hicieron? Entonces, claro, ahora nos vemos... Sucede que ahora nos vemos vulnerados por esta transnacional que ahora quiere endosarnos a nosotros. O sea, ellos vienen a la Amazonía, contaminan la Amazonía, contaminan más de 2 millones de hectáreas, ¿ya? De hecho, fueron en un tiempo, dijeron que sí, que iban a hacer la remediación ambiental, llegaron a la Amazonía, cubrieron todo el desastre ambiental con tierra, le pusieron tierra encima, pero como ustedes saben, si esa remediación ambiental no se hace de la forma adecuada, ese petróleo sigue filtrando a aguas profundas, que son las aguas más limpias que tiene el planeta, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Que no, entonces sucede de que, ustedes saben, Petroecuador es la empresa nacional de petróleos del Ecuador, entonces ellos dicen, no, nosotros no hicimos esto, o sea, el desastre que está aquí lo hizo Petroecuador, nosotros no lo hicimos. Y bueno, y con ese cuento, Chevron ha venido asumiendo diferentes posturas, ¿ya? Legales inclusive, en las cuales lastimosamente el Frente Amazónico ha llegado a ser un sector súper vulnerado a nivel internacional, gracias a estas cortes internacionales de arbitraje, gracias a estos tratados bilaterales de inversión, que de hecho el tratado bilateral de inversión en el Ecuador entró en vigencia, imagínense ustedes, en 1997, cuando Chevron ya se fue. Y ellos se basan en juicios por los tratados bilaterales de inversión, que es un tratado que tienen entre Quito y Washington sobre las empresas transnacionales que operan en nuestros países. Eso es un argumento clave que yo creo que es importante, ¿no?, tomarlo en cuenta, porque además sé que en varios de los países de América Latina hay los tratados bilaterales de inversión. Entonces, eso también es un llamado. ¿Por qué? Porque el Ecuador está liderando estos temas. Yo no sé si ustedes han visto el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, una comisión que su sede queda en Estados Unidos, o sea, y ni siquiera son países miembros. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Que nosotros estamos en un proceso en América Latina en el cual a nosotros nos ha costado construir los organismos internacionales que nos han permitido tener cierta soberanía en América Latina, pero sin embargo ya luego de que ya el Banco Mundial, el Fondo Monetario se fueron, entonces ahora tenemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tenemos a los tratados bilaterales de inversión y ahora tenemos otras formas de las cuales quieren atentar contra la soberanía y las decisiones de nuestro pueblo y sobre todo decidir sobre los recursos naturales de nuestros pueblos, que son los más importantes, en este caso el tema petrolero, ¿no?, que es uno de los casos más, el recurso más es primordial en nuestra economía, ¿no? Entonces, a raíz de toda esta situación, hay una ley RICO, es una ley que existe en Estados Unidos, que es una ley que se basa en el crimen organizado. Y a través de esta ley RICO acusan que los abogados nuestros, o sea, los abogados que han defendido el Frente Amazónico y los amazónicos, son unos criminales organizados que, pobrecitos, que son tan malos que quieren robar a esta pobre compañía Chevron. Estamos hablando que Chevron es una de las empresas más poderosas en el mundo, la tercera empresa más poderosa en Estados Unidos. Pero sin embargo, Chevron ha salido con estas posturas que en cierta forma nos han perjudicado, ¿no? En el 2010
En el 2010 ganamos el juicio. Chevron tenía que pedir disculpas públicamente y además tenía que pagar 9.000, aquí están los datos que los tengo acá. ¿Qué hizo Chevron? Chevron dijo, ok, yo pago, pero no voy a pedir disculpas. Y así no pagó y ni pidió disculpas. Y por eso se le endosó la deuda a más dinero. ¿Qué es actualmente? ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es de que ahora el Ecuador, y como ustedes saben, el presidente Rafael Correa está empoderado. ¿Por qué? Porque nuestro presidente es un revolucionario, es una persona que ha venido haciendo, primero que es un hombre muy honesto, que ha venido haciendo procesos muy transparentes en nuestro país, y un presidente que por fin tomó la posta de algo que jamás en la vida ningún gobierno lo hizo. Lastimosamente en este juicio tuvimos otros gobiernos en los cuales inclusive le decían por escrito a Chevron que no se preocupe, que se regrese a su casa, que no hay problema. Y eso nos ha perjudicado en el juicio actual. Sin embargo, nosotros estamos haciendo un llamado y yo les hago a ustedes personalmente un llamado a todos los periodistas, a los intelectuales, a los académicos, a los estudiosos, a las mujeres, a la sociedad civil en general, a que se sumen a esta lucha que tiene Ecuador, porque esta lucha no es solo de Ecuador, sino esta lucha es una lucha de independencia de las transnacionales en toda América Latina, ¿ya? Y en este sentido nosotros hemos creado alrededor de todo el mundo, la sociedad civil ha expresado su solidaridad y ha creado alrededor de 47 comités de apoyo al Ecuador. No sé si alguno de ustedes ha visto la campaña de la mano sucia de Chevron cuando el presidente fue, metió la mano, y eso ha sido un ícono histórico y publicitario, y la gente ha estado ahí en la campaña. Tenemos a mucha gente en Canadá, en varias partes del mundo, en Asia, en África, en fin. Pero nosotros sí queremos llamar a construir en cierta forma, y yo creo que estamos abiertos a que esta exposición y lo que yo les voy a mostrar hoy sirva para que podamos construir como latinoamericanos propuestas de defensa también a lo que está pasando. O sea, no es que esta es solo la única posición, si es que hay gente, inclusive yo creo que académicos y gente, ambientalistas y gente que puede aportar con esto, yo creo que nosotros estamos totalmente abiertos para que ustedes aporten y se solidaricen con nuestro país. Gracias. Vamos a la siguiente. Aquí está, ¿no es cierto? Esto ya les comenté, que estuvo desde el 92, extrajo barriles de petróleo sin utilizar métodos acordados en el contrato de explotación para la preservación de la naturaleza. Ocasionaron, la siguiente mejor, porque esto ya les comenté. Ya les comenté todo en resumen, les cuento. Qué raro. Bueno, esto lo podemos hacer a forma de conversatorio, no necesariamente tengo que hablar solo yo. Así que cualquier inquietud que tengan, ahí está la presentación. Si quieres, sí, o ábrele ahí para que, o si no, ábrele directo, no hay problema. Me voy a poner desde este lado porque está revuelto.
está bien. Exacto, bueno, esto es la forma para que ustedes vean. Sí, son 26 años de contaminación, o sea que son datos importantes. La siguiente, por favor. Bueno, en el artículo 46 del contrato de explotación firmado por la Texaco, estaba claramente que la transnacional se comprometía a utilizar tecnologías con sistemas de reinyección. Este es uno de los argumentos que Chevron utiliza actualmente para decir de que ellos, o sea, porque ellos dicen que nosotros cuando firmamos el contrato no existía este término, ¿no? Esta cláusula. Si bien se pretendió utilizar tecnologías que cumplieran estos requisitos en los Estados Unidos, Texaco nunca utilizó en el Ecuador. O sea, en nuestro país Texaco decidió utilizar técnicas obsoletas que reportaron mayores beneficios económicos que para la comunidad. O sea, ellos fueron, explotaron, además abrieron la tierra y todo lo que explotaban botaban a la tierra, o sea, sin ningún tipo de… O sea, sabes, ni siquiera lo más básico que se hace en las técnicas petroleras lo hicieron, o sea, ni lo más básico. Exacto, o sea, que son las piscinas, ni eso. El resultado es que Texaco perforó y operó 356 pozos de petróleo y abrió 1000 fosas sin ningún tipo de recubrimiento. Ahí arrojó residuos de todo tipo, principalmente petróleo, lodos de perforación y aguas tóxicas que causaron daños ambientales inconmensurables y deterioraron la calidad de vida de las comunidades. En total es responsable de no menos de 71 millones de litros de residuos de petróleo y 64 millones de litros de petróleo en bruto, en más de 2 millones de hectáreas en la Amazonía ecuatoriana. O sea, este desastre está comparado como los peores desastres que existe en el mundo, igual que lo que pasó con la British allá en México, en el Golfo de México y en todas las… De hecho, yo les traje aquí un folleto que nosotros hemos venido… ¿Me puedes ayudar a repartirlo, por favor? La siguiente, por favor. Nunca remedió la contaminación. Esto es un poco la etapa del 92 al 98. En el 92, Chevron sale, como les había comentado, y no tiene ningún tipo de activo en el país, por lo cual no le podíamos cobrar absolutamente nada. Dejando la contaminación inconmensurable, en el 95 Texaco firma un plan de acción de remediación, que es el que también le comenté, en el que se compromete a limpiar las 264 piscinas, pero ninguna remediación fue efectiva ni fue operada por la empresa norteamericana, ni siquiera en las 162 piscinas que dijo. O sea, Chevron dijo que 162 piscinas había remediado, ni siquiera esas las remedió. Y de hecho, si ustedes entran al YouTube y buscan a las comunidades salen ahí indignadas porque Chevron fue y solo puso tierra encima de la tierra y dijo que eso había sido la remediación ambiental. Esa era la remediación ambiental para ellos. En el 96, sí, mira, aquí está, ¿no? La empresa disimuló centenares de piscinas y residuos tóxicos, producto de actividades extractivas, cubriéndolas con una capa superficial y dejándolas en el mismo estado contaminante. En el 96, la Contraloría informaba al presidente ejecutivo de Petroecuador que se utilizó tecnología totalmente inadecuada para el tratamiento de crudo. Incineración en cielo abierto, desalojo del agua, entornos sin análisis y menos aún tratamiento, así como taponamiento de piscinas sin tratamiento de sedimento, lo que provoca floración del crudo. No obstante, en el 98 el gobierno de Yamil Maguad, no sé si ustedes saben quién es Yamil Maguad, me imagino que sí, firma una acta de finiquito que libera a Texaco de cualquier demanda en el Estado ecuatoriano después de la remediación ambiental operada por la empresa. Este acuerdo daba por terminada la relación entre Estado y Texaco. Entonces, esto es para nosotros realmente, claro, esto realmente nos ha perjudicado hasta el día de hoy. Y bueno, parte de la historia de nuestros gobiernos neoliberales, ¿no? Pero, contrariamente a lo que mantiene Chevron, no concernía en absoluto a los ciudadanos afectados de la Amazonía, ni era una renuncia a nombres de terceros, como lo confirmó el laudo parcial del Tribunal de Arbitraje constituido bajo las reglas de UNCITRAL, el 17 de septiembre pasado. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la presentación de los casos judiciales finalizados y en curso. Casos de ciudadanos contra Chevron y viceversa, y casos de Texaco
contra el Estado ecuatoriano. Porque, ¿cómo se inicia también la cuestión? Como dicen, como Yamil hizo esto también, ¿no es cierto?, por lógica, la cosa es que, ok, igual el Frente Amazónico tiene todo el derecho a reclamar y de seguirles un juicio a la empresa por todo lo que hizo, ¿no? Luego es que Chevron acusa al Estado ecuatoriano, ¿no es cierto? Ellos dos nos enjuician a nosotros, increíblemente. La siguiente. Estos son los ciudadanos contra Chevron, o sea, el Frente Amazónico en contra de Chevron. Aquí tenemos algunos casos que les voy a decir así brevemente para que lo tengan a consideración algunos datos. Tenemos el caso Guinda en el 93. Este es uno de los primeros casos que tenemos con Chevron. Ante la Corte de Nueva York, ciudadanos de las comunidades indígenas afectadas demandaron la reparación del daño ambiental causado por la Texaco en el oriente ecuatoriano. Texaco hace entonces lo posible para que se trasladara al juicio del Ecuador. Finalmente lo consigue y la Corte de Nueva York decide que deberían ser las Cortes ecuatorianas las que conocieran el caso. Para lograr dicho resultado, Texaco se comprometió a respetar la decisión de la Corte del Ecuador a menos que se compruebe el caso de corrupción y calificó a las Cortes ecuatorianas como idóneas y capaces para conocer acerca del caso. Tenemos de acá el caso de Lago Agrio en el 2003. Es la Corte de Sucumbíos. Ante una Corte de Sucumbíos, ciudadanos de las mismas comunidades indígenas demandaron a Chevron Texaco. Su primera instancia terminó en 2011 con un fallo favorable a los afectados y la Corte ecuatoriana sentenció a Chevron a pagar 9.5 mil millones de dólares, a presentar excusas públicas dentro de las siguientes 2 semanas. De no ser así, el importe se vería duplicado. Y así pasó. Como les comenté, Chevron no hizo eso, por lo tanto se le duplicó la deuda a más de 9 mil, aquí no está la deuda, 19 mil millones de dólares. Ustedes dijeron, ¿saben qué? Nosotros no vamos a pedir disculpas en público. Y aquí tenemos que tenían que pagar los 19 mil millones de dólares. Luego de esto, esta sentencia fue ratificada en apelación. En noviembre fue ratificada en casación la responsabilidad de Chevron. Bueno, todo está ubicado en el 2003, ¿no? Y finalmente se reduce… perdón, no me hagan caso. Esta sentencia fue ratificada el pasado 12 de noviembre. Esto, ahora ellos deben pagar ya no los 19 mil millones de dólares, porque en una sentencia de donde se ratificó, volvió la misma deuda a 9.500 mil millones de dólares. Y ahora estamos nosotros peleando por esto, y el Frente Amazónico está peleando por esto. No sé si ustedes pueden entrar a YouTube y buscan a José Shimgre en la ONU, ponen afectados de Chevron en la ONU, ahí sale uno afectado, es un compañero dirigente del Frente Amazónico en el cual él inclusive trabajó en la empresa, trabajó para ellos, y él cuenta todas las injusticias que esta empresa cometió contra él, contra su familia y contra su comunidad. Una declaración en la ONU súper sensata, que yo creo que es válida para el conocimiento de todos nosotros que estamos investigando ese tema. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos ciudadanos afectados, derecho a ser escuchados en Canadá frente al Chevron Texaco. Como ustedes saben, el Frente Amazónico ha ido país por país para que Chevron, donde tiene activos, puedan ellos cobrar la deuda. Sin embargo, lo que pasó es lo siguiente. La sentencia dictada por la Corte de Apelación en Ontario el 18 de diciembre, caso Yaguaje Chevron Corp, estipula que los demandantes ecuatorianos deben tener la posibilidad de tratar de hacer ejecutar la sentencia ecuatoriana. Se va a discutir la posibilidad de que se ejecute la sentencia en Canadá. Eso no sé si ustedes, alguien ha seguido de cerca el caso, que levante la mano. Tuviste, ¿no?, en las últimas noticias cómo nosotros ganamos este juicio y bueno, se gana, pero ellos siempre tienen sus trampas legales y lastimosamente no podemos terminar de cobrarles el dinero que deberían pagarnos. Pero mi pregunta es, 9.500 millones de dólares, ¿qué implica para una empresa que produce 600 y miles de millones de dólares al año? Estamos hablando que Chevron es tan poderoso como un país en potencia mundial. O sea, puede llegar a producir como el PIB de un país que es de una gran potencia, como un país como Estados Unidos, Rusia. O sea, es una empresa que tiene
no sé cuántos activos en todo el mundo. O sea, ¿cuántos países hay en el mundo? ¿Cuántos? 193. Calcula que Chevron debe tener, en 100 países por lo menos, debe tener activos. Si no es de petróleo, es de gas. Si no es de gas, es para vender, para comercializar sus productos. Si no es para… O sea, tienen en todos los países del mundo. O sea, estamos hablando de una de las multinacionales más fuertes. Esto es peor que McDonald's. La siguiente, por favor. Ah, no, bueno. Bueno, sí. Que quiero saber que no se me falte nada. Sí, la siguiente. Bueno, ¿se acuerdan que les comenté sobre la ley Rico? Esto es una de las cosas más injustas que yo he visto sobre el caso de Chevron, sobre algo que al menos el Estado ecuatoriano lo tiene súper latente. O sea, la ley Rico es esta ley que es, bueno, les voy a leer para que la entiendan. Caso Rico, en el 2010, ante la Corte Federal de Nueva York, Chevron demanda, bajo el amparo de la ley Rico, Racket, Influenced and Corrupt Organizations, vigente solo en el territorio estadounidense, a los defensores del Frente Amazónico, alegando que los demandantes forman parte de una asociación criminal cuyo negocio es extorsionar a la pobre compañía. ¿Qué les parece? Esto es lo que Chevron llama dentro del marco de su campaña en redes sociales el fraude del siglo. Ahí, si ustedes quieren, y yo les puedo remitir todas las fuentes, ustedes se meten al internet, busquen el juicio crudo. Ahí en el juicio crudo está Chevron, que de hecho opera con varias empresas publicitarias para desmentir y justamente sustentar este tipo de leyes, ¿no? A las que acusa al Frente Amazónico de que ellos son una banda criminal que quiere extorsionar a esta pobre compañía Chevron. Chevron tiene hasta en Nigeria, o sea, en Nigeria ha cometido desastres horribles. O sea, los ríos más importantes que tenía Nigeria están contaminados por Chevron. O sea, estamos hablando que en Nigeria, en Brasil, en Argentina, no sé aquí que si Chevron ha tenido alguna, y me gustaría que si alguien sabe me lo comente para saberlo. La meta de este juicio, cuyo resultado valdría solamente en los Estados Unidos, es influir en el proceso arbitral presentado contra el Estado ecuatoriano. El pasado 15 de octubre de este año se inició el proceso judicial en la Corte Federal de Nueva York y las conclusiones de los abogados fueron presentadas a finales de noviembre. La sentencia fue fijada el martes 4 de marzo de este mes por el juez Kaplan en contra de los abogados de los afectados. Entonces, en el último caso, si ustedes buscan en internet el último caso del juez Kaplan, nosotros salimos perdiendo en este juicio debido a esta ley Rico. La siguiente, por favor. Chevron Texaco contra el Estado ecuatoriano. Este es otro cuento. Y ese es el cuento más duro, porque además, si es que nosotros llegáramos a perder, tendríamos que pagar esos 9.500 millones de dólares. Y eso perjudicaría nuestra economía fuertemente, porque ustedes saben, primero, nosotros no somos un país petrolero, pero no somos un país petrolero a la magnitud de lo que es Venezuela. O sea, nosotros, si ves cuánto cuesta el litro el galón de gasolina, es diferente al de acá. Ustedes no pagan absolutamente 2 bolívares por ¿cuánto? 3 bolívares, 2, 1. 1 bolívar por el litro, imagínate. Nos ha regalado el petróleo acá. Gracias. Está bien, no te preocupes, está muy bien, gracias. ¿Ya? Bueno, este es el cuento que ya ahí nosotros entramos como Estado. Y es el tema de que en el 2004 Chevron inicia un proceso arbitral en Nueva York en contra de Petroecuador, que viene a ser, como ustedes tienen PDVSA, gracias. Como ustedes tienen PDVSA, nosotros tenemos a Petroecuador. Obviamente PDVSA es una empresa inmensa, ¿no? Existe también en varias partes del mundo, ¿no? Petroecuador es una empresa mucho más pequeña que PDVSA.
Entonces inicia un proceso arbitral en contra de Petroecuador con bases en 2 cláusulas del Acuerdo de Operación Conjunta, firmado en 1965 por la Gulf y Texaco, una cláusula arbitral y una cláusula de indemnidad que exigía que las partes no operadoras de este acuerdo indemnizaran al operador por cualquier sentencia dictada en su contra relacionada con las actividades desarrolladas. ¿Qué dice? Que en el 2009 un juez de la Corte Federal de Nueva York acepta la posición del Estado ecuatoriano de que Petroecuador no estaba obligado a ir a un arbitraje iniciado por Chevron Texaco. Este caso está cerrado. Sin embargo, vamos a la siguiente lámina, aquí debe estar. Chevron Texaco contra el Estado ecuatoriano. En el 2006, Chevron inicia un procedimiento arbitral internacional en contra del Estado ecuatoriano ante la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, basándose en dos cosas principalmente. La primera, el Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones, que era justamente el Tratado Bilateral de Inversión que les estaba comentando, que entra en vigencia en 1997. O sea, Chevron se va en el 92 y el Tratado Bilateral de Inversión que entra en vigencia en el 97, ellos se basan en esto, ¿ya? En unas cláusulas que eran inexistentes cuando ellos estaban ahí. Declararse competente en base al TBI es hacer uso retroactivo del mismo, pese a que no contempla ninguna cláusula retroactiva. Y la 2 es las 7 demandas comerciales iniciadas por Texaco contra Ecuador ante tribunales nacionales ecuatorianos a principios de la década de los años 90, que no habían sido resueltos, constituyendo en un supuesto caso de retraso indebido en la administración de justicia bajo el derecho internacional. En el 2006 las demandas de Texaco se mantuvieron ante los tribunales sin decisión y fue porque Texaco no tomó las medidas necesarias para impulsarlos y que se resolvieran. No mandaban los documentos a los tribunales que pedían. Esto con clara meta de hacer que con el tiempo desaparezcan en parte las evidencias de la contaminación. Otra cosa que acusamos nosotros a Chevron es que en los 6 años de Revolución Ciudadana nosotros hemos invertido mucho en el tema del sistema judicial. O sea, tú vas a la Contraloría de Estado del Ecuador, tú vas a donde vayas. Tú, desde que entras en los edificios administrativos, los edificios públicos son súper modernos, la gente es súper eficiente. O sea, ha cambiado el sistema judicial en nuestro país, ¿ya? O sea, pero ahora tenemos a unos 2 o 3 periódicos en Ecuador, que son como el Universal acá, que se han dedicado de acá 2 o 3 años a querer desprestigiar el sistema judicial en nuestro país. Y uno de estos es justamente desprestigiar. Al principio uno no entendía por qué se meten tanto con la justicia ecuatoriana. ¿Por qué dicen que Correa mete las manos? Porque ellos dicen que Correa metía las manos en la justicia. Eso era mentira. Ellos, al parecer, tienen vinculaciones con la prensa más poderosa del país y el objetivo final de ellos era Texaco. Entre ellos decir de que nuestra justicia es corrupta y por eso es de que ellos se basan en esto, ¿no? Lo siguiente. En el 2009, Chevron Texaco demanda al Estado ecuatoriano ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya que el Ecuador incumplió el Tratado Bilateral de Inversión, que Chevron no tiene responsabilidad sobre los impactos ambientales, ¿ya? Porque ella ha sido liberada por una acta de finiquito del 98, la que firmó Yamin Nawad. Y Chevron no es responsable por el daño ambiental en la Amazonía, sino Petroecuador. ¿Qué les parece? Entonces todo es una trampa jurídica. Aquí es una trampa jurídica. Yo no soy abogada, pero esto es súper claro. O sea, aquí hay una trampa jurídica, además de que aquí hay unos problemas gravísimos, yo creo que de parte de corrupción del Ecuador no, sino parte de corrupción de ellos que están pagando a todos los abogados, a las cortes internacionales, a todo lo que más pueden para que esto salga en contra nuestro. Y todos estos 3 principales argumentos que les he dado hoy son los que hasta ahora no nos han permitido, que Chevron pague lo que debe.
La siguiente, por favor. Perdón, no, regrésale, aquí hay un dato importante, dice, Chevron gesta centenares de millones de dólares en una campaña sucia contra el Ecuador para evadir su responsabilidad. Y encima más les tendríamos que gastarlos, o sea, pagarles a ellos. Sigamos. Puede ser que Chevron, y esto es muy personal, puede ser que Chevron hace esto porque tiene miedo de que si tiene que pagar ahora Ecuador, entonces capaz se le va a revertir a algunos países en los cuales también han cometido desastres. El estado del caso. El tribunal se ha declarado competente en virtud del Tratado Bilateral de Inversión, pero se encuentra todavía analizando si es competente sobre daños ambientales. El 17 de septiembre, el tribunal se declaró en un laudo parcial que no se ha liberado a Chevron Texaco de su responsabilidad frente a los ciudadanos ecuatorianos. El 7 de enero del 2014, el Procurador General del Estado pidió la anulación de este laudo parcial y de los laudos interinos anteriores. Mientras tanto, ha ordenado que el Ecuador adopte todas las medidas disponibles para suspender y hacer suspender la ejecución o el reconocimiento dentro y fuera de Ecuador de toda sentencia contra Chevron en el caso de la Agoagra y condena que el Estado ecuatoriano no ejecute esta medida. El Estado ecuatoriano no puede hacer esto. Somos un Estado de derecho donde rige la separación entre los poderes ejecutivo y judicial. A ver, no, síguele por favor, que esto no… Ya. Chevron miente. Chevron miente sistemáticamente diciendo que el Estado ecuatoriano interfiere en el caso del agroagrio. Chevron utiliza la mentira para tratar de deslegitimar a la vez al Estado ecuatoriano y el sistema jurídico ecuatoriano, que era justo lo que les comentaba. Hasta incrimina al presidente Rafael Correa por haberse reunido con ciudadanos afectados cuando los gobiernos anteriores se reunieron en por lo menos 11 ocasiones oficialmente con los representantes de Chevron. Chevron miente entre los daños ambientales. Chevron dice que no fue la Texaco quien contaminó, sino Petroecuador. Utiliza esta mentira en el marco del caso de Chevron 3 para legitimar… Bueno, esto de Chevron es que son tantos laudos que aquí realmente es importante como coger las cosas más primordiales, porque son miles. O sea, aquí está el caso Lago Agrio, todos los que les he venido contando son muchos, pero realmente lo primordial es cuáles son los instrumentos con los que Chevron está operando en contra de nosotros, los argumentos, ¿no? La ley RICO, que esa es una ley que además mucha gente la desconoce, ¿ya? Pero es una ley que entonces es que le acusa al Frente Amazónico y a los afectados de Chevron de que son una banda organizada con los abogados. O sea, no tienen ni pies ni cabeza. Perdón, regrésale. Entonces dice, Chevron 3 para legitimar un intento de endosar su responsabilidad ambiental obvia y la correspondiente sentencia al Estado ecuatoriano. Pero existen piscinas en las que Petroecuador jamás operó. Lo que pasa es que ellos habían piscinas donde Chevron acusa de que Petroecuador dañó esas áreas. Y esas áreas Petroecuador jamás estuvo ahí. Nosotros tenemos armado todo un estudio de dónde ha sido, dónde operaba, y de hecho inclusive hay años en los que todavía Petroecuador ni siquiera existía, ¿ya? Para que tengan una idea. Siguiente. Chevron contamina. Mira, Chevron ha sido una de las empresas que ha contribuido más al cambio climático. O sea, eso les decía, ¿cuántos países hay en el mundo? 100 y pico. De los 100 y pico tiene 100 compañías operando en todo el mundo, si no son comercializadoras, distribuidoras, si no son explotadoras de petróleo, etcétera. Y además, acuérdense de que Chevron tiene diferentes filiales, operan con diferentes filiales, o sea que de Chevron salen algunas, y ahorita me voy a acordar y les voy a decir cuántas filiales deben tener ellos, algunas. Según los cálculos del investigador especialista del cambio climático, Richard Head, Chevron Texaco fue la principal emisor de gases de efecto invernadero entre las grandes corporaciones, provocando el 3.5% de estas emisiones hasta la fecha. Chevron manipula. Ninguna de las personalidades destacadas que vinieron al Ecuador para denunciar a Chevron fue entrevistada por los medios privados. Bueno, esto fue muy interesante, ¿no? Porque nosotros invitamos a todos los periodistas, inclusive Walter Martínez de Venezuela fue a los pozos de Chevron
para meter la mano y para ver todos los desastres, porque además como ya han pasado algunos años, ya sucede de que tú vas para la Amazonía y parece que no pasa nada, pero realmente está todo como maquillado, ¿no? Nosotros, la embajada hizo inclusive un lanzamiento, una exposición fotográfica que algún rato, si ustedes quieren, yo te invito a ti que la podamos montar acá también, para que la gente vea con luz propia lo que Chevron ocasionó. Y bueno, ahí operaron justamente los medios de comunicación. Imagínate que fue fue Danny Glover, fue la hija de Jacques Cousteau, fue Walter Martínez, pero sucede que en nuestro país, si es que nosotros ganamos, adivinen a quién les entrevista, a los perdedores, a la oposición. Si viene alguien a ver los pozos de Chevron, adivinen a quién entrevista, a Vargas Llosa. Imagínate, sí. Bueno, vamos a la siguiente. Ejemplos. ¿Se acuerdan que les decía el Universal? Estos son los medios de prensa más recalcitrantes y mentirosos que tiene nuestro país. El Universo, Guayaquil, El Hoy y El Comercio. No sé si se han dado cuenta que nuestro presidente ha sido uno de los presidentes que más duro se fija en los medios de comunicación. De hecho, él siguió un juicio al cual ganó y les perdonó. Yo no les hubiera perdonado. No merecen perdón, porque esa gente ha mentido, no tiene ningún tipo de ética profesional, no son capaces de tener una investigación seria sobre las cosas, por lo menos objetiva. El Universo no es casualidad de las estrategias de Chevron sean las mismas que las del Universo. Ambos trabajan en Gibson Dunn, abogados norteamericanos, los mismos que trabajan en Aconsec S.A., que a su vez trabajan con Hernán Santiago Pérez Loce, es el abogado del Universo. Y así vamos a ver algunas vinculaciones que tiene cada periódico con Chevron. Medios de comunicación internacionales manipulados de información a favor de Chevron. El caso de Economist. Este medio de comunicación británico en más de una ocasión ha publicado información falsa y claramente alineada con los intereses de Chevron, a pesar de haber sido invitado oficialmente. Se niega a venir al Ecuador a constatar los daños en la Amazonía ecuatoriana. Les hemos invitado infinidad de veces para que ellos vengan, porque siempre están, de hecho yo creo que hubo un medio de comunicación, si no me equivoco, es The Economist, que mentían sobre un tema también del Yasuní, y el presidente les invitó a venir al Ecuador, y no han venido, hasta el día de hoy les estamos esperando. El caso de Washington Free Beacon, que este portal de noticias es muy cercano a la tendencia conservadora de Estados Unidos, de ahí que no resulta extraño la difusión de este artículo donde busca desprestigiar al Ecuador y al presidente Correa, respaldando las mentiras y manipulaciones de Chevron. Chevron ha tildado a Correa como poco menos que un matón político corrupto. ¿Ya? La siguiente, por favor. Chevron no acepta que el gobierno ecuatoriano exprese ningún tipo de simpatía sobre la demanda del agua agrio. Sin embargo, presiona al gobierno de Estados Unidos en un ejemplo que podría ser considerado como colusión. Chevron realizó constante lobby en el Departamento de Estado que no se renueven las preferencias arancelares. Este es un tema muy interesante. O sea, aparte, no es solo el tema de que manipulan los medios, utilizan la ley RICO, utilizan los tratados bilaterales de inversión, o sea, es como que, ¿sabes? No buscan, es por todo lado, por todo lado. Nosotros estábamos intentando usar el tratado bilateral de las preferencias arancelarias con Estados Unidos, porque ustedes saben, Quito, Washington, nosotros tenemos relaciones comerciales. Y bueno, se quería buscar unas preferencias arancelarias que nadie sabía por qué no salían. Siempre eran boicoteadas constantemente. Están aquí las manos sucias de Chevron en esto. Nunca salió esto hasta que un día el presidente dijo, ¿saben qué? Estoy harta de la manipulación, lo dijo así textualmente, no quiero ninguna preferencia arancelaria. Hagan ustedes lo que quieran. ¿No me quieren dar preferencia arancelaria? Ok, está bien, chao, no quiero saber nada más nada. Y bueno, y desde ahí no les hemos vuelto a pedir nada de preferencias arancelarias. Ese es un tema que se define en la Asamblea de Estados Unidos. Estamos hablando que este tema ha tenido
si yo no me equivoco, unos 4 o 3 años de pelea, ¿ya? Siendo uno de los países que más relaciones comerciales tenemos con Estados Unidos. No nos quieren dar las preferencias arancelarias, que se queden entonces ahí, como dice el presidente. La siguiente. Chevron corrompe. A ver, esto es una parte de la guerra. Aquí ellos acusan a un juez nuestro, diciendo que este juez, y de hecho lo pueden ver en estas últimas noticias, diciendo que un juez de nosotros se corrompió. Entonces dice, Chevron alaga que la sentencia del Lago Agrio no fue escrita por el juez Zambrano, sino en parte por yo prefiero que esto lo dejemos así porque me va a tocar explicarles cada juez, y ha habido tantos jueces en este caso que no tengo el tiempo, sí. Pero en todo caso yo les voy a dejar la presentación para que ustedes puedan profundizarlo. Esto es interesante. En Indonesia, por ejemplo, Chevron inicia, a ver, espérame, la oficina, no, esto no, bueno, esto es nosotros en todo el mundo, por eso yo también les quiero invitar a ustedes a que por favor, si ustedes quieren, se pueda armar alguna solidaridad o algún pronunciamiento de gente que ustedes crean que pueda apoyarnos en este caso. Como ven, estamos en Canadá, en toda América Latina. De hecho, en Venezuela se creó aquí el primer comité de solidaridad con el Ecuador en el caso de Chevron. Es presidido por una diputada que se llama Annalisa Osorio, y bueno, ahí hay varios colectivos de feministas, campesinos, diferentes personas, ambientalistas, académicos y profesores que han venido apoyando esta causa, y ha sido uno de los comités más activos a nivel mundial, les cuento. Han hecho un montón de acciones y realmente el Estado ecuatoriano está muy contento y muy agradecido profundamente por la solidaridad expresada del pueblo venezolano hacia nuestro pueblo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias también, de verdad. Comenzamos el ciclo de preguntas. No sé, algunos que quieran hacer alguna pregunta, comentar algo. Oscar. Buenas tardes, Tania. Gracias por venir aquí al Centro Internacional Miranda. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Camino, soy educador y pertenezco a la Fundación Inti Raymi, Fundación Búsqueda del Sol en quechua. Tania, me gustaría que por favor nos comentaras referente a los afectados, las comunidades indígenas, esas asociaciones, la Federación Amazónica, si ellos han llegado un poquito más allá de Ecuador, si ellos tienen alguna página con quien comunicarnos y si ellos tienen la posibilidad de salir, ellos tienen recursos para salir, si el gobierno ecuatoriano tiene la posibilidad para llevarlo, o sea, para hacer la campaña. Y si desde aquí, una invitación al presidente Correa a ver si los invita para que asista aquí a Venezuela, que aquí serán bienvenidos. Gracias, Tania. Bueno, sí, profesora. Mi nombre es Andrés Eloy Olmedo y con mi amiga Guiomar Rodríguez tuvimos la oportunidad de hacer la presentación del documental Crudo, desde allá, que hace exposición en parte de lo que usted nos acaba de informar aquí. Por supuesto que la información está más actualizada y por ende nosotros queríamos, bueno, expresarle que ya se habían tomado, estoy hablando de hace 4 años atrás, el documental inclusive fue transmitido por TVs, no tuve la oportunidad de recogerlo en la casa para traerlo y mostrárselo, pero se puede conseguir en el pasillo de ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, para los que no lo hayan visto. ¿Ok? Esa acotación. Y la otra era la aclaratoria
sobre el Parque Nacional de Yasuni y la extracción petrolera. Quisiera por favor que nos hiciera enfoque, porque llegó información inclusive de primera mano por internet, por correo electrónico, de que se dice que el presidente Rafael Correa dio el visto bueno para que, valga la redundancia, la posible extracción en el Parque Nacional, que estamos hablando de algo equivalente a Canaima, o sea, es en el pleno Amazonas, expresando aquí en Venezuela. No veo muy clara esa parte. Yo sé que no va relacionado, pero sí tiene consecuencias que son, vamos a decir, degradantes sobre el ambiente. Quisiera, por favor, y me disculpa que me salga un poco del tema, pero que nos hiciera esa aclaratoria. Perfecto. ¿Puedes prestar un esfero, un bolígrafo? Perdón, me habías dicho de que, bueno, voy a empezar primero con él. Me habías dicho que tú habían hecho un foro sobre el juicio, sobre el Crudo, la película Crudo. ¿Tú perteneces a alguna organización? Ah, ok. Bueno. A ver, primero te voy a explicar una cosa. El tema del Yasuní es un tema que lo ha utilizado la oposición en nuestro país. Para empezar, es un tema muy manipulado y como tú sabes, en nuestro país, al igual que en Venezuela, han operado un montón de ONGs que se han metido en la Amazonía a manipular a las comunidades y a la dirigencia indígena. Y el tema del Yasuní es un proyecto, para empezar, que se inició y siempre tuvo plan B. Como dice el presidente, había el plan A y el plan B. El plan A era no explotar, pero si nosotros lográbamos tener el fideicomiso. ¿Qué era el fideicomiso? Era justamente el fondo donde todos los países del mundo iban a aportar para que justamente el Yasuní no se explote. A pesar de que el Ecuador ha sido un país pequeño, se ha planteado objetivos grandes en estos últimos 6 años, que Ecuador se ha llegado a posicionar a nivel internacional de una forma impresionante, siendo un país tan pequeño y que antes no era tomado en cuenta. Ahora nosotros llevamos otro estilo de hacer la política exterior. ¿Cuál ha sido nuestro estilo de hacer política exterior? Ser ambientalistas, somos el único país que tiene en su constitución los derechos a la naturaleza, y en este caso nosotros nos habíamos replanteado como país justamente proponer al mundo hacer que no explotemos, dejemos bajo tierra el petróleo del Yasuní, pero a cambio de eso los grandes países y las potencias tenían que ayudarnos a llenar un fondo, ¿ya? Un fondo económico que los países nos pagaban a nosotros por nosotros no explotar y no contaminar el planeta, ¿ya? Pero acuérdate también que los medios de comunicación juegan ahí también su rol, ¿no? Justo nosotros estamos intentando solucionar el tema de Chevron, pero qué raro, los ambientalistas que están defendiendo la causa ahora del Yasuní no dicen nada respecto a Chevron, son víctimas, son cómplices de lo que está pasando. Yo te digo a ti una cosa, el tema del Yasuní es una pésima lectura política que han hecho los ecologistas. ¿Por qué? Porque los ecologistas no se han planteado de que el tema va más allá, o sea que ahora el tema de pagar el CO2 y los países, del cambio climático y toda esta cuestión se ha convertido en un negocio. ¿Ya? ¿Y qué ha pasado? Que los estados no nos apoyaron. Nosotros y el presidente Rafael Correa hizo lo imposible para que los países nos apoyen. ¿Quiénes nos apoyaron? Muy pocos países. Entonces la lectura no va de que la culpa al presidente, pero nosotros somos un país que está saliendo en vías de desarrollo. O sea, nosotros tenemos que también ver nuestra economía. Lastimosamente, de que el presidente es un economista para mí brillante, eso lo digo personalmente, ¿ya? Pero entonces, ¿cómo resuelves ese problema? Ahora, lo que se explotaría del Yasuní es el 1%, ¿ya? Y en el Yasuní existen otros problemas, y ese es el problema de la doble moral que manejan a veces los ecologistas, ¿ya? El Yasuní tiene otros problemas ambientales, los cuales los ecologistas actuales que están defendiendo el Yasuní no han dicho nada.
hay problema de tala en el Yasuní, hay algunos problemas ambientales, inclusive dicen que lo peor son los colonos que viven en el Yasuní, porque son los que más depredan la naturaleza, y sin embargo, ellos, o sea, nosotros vivimos en un país, por Dios, donde cuando a los ecologistas urbanos les ha interesado cómo viven los indígenas. Nunca. Y ahora vienen a defender el Yasuní como una bandera política. Eso es una doble moral. Eso es una doble moral, y nosotros y el gobierno ha calificado eso como una doble moral de los ecologistas. Por eso es que Correa en algún momento les llamó a los ecologistas infantiles. Y en cuanto a tu pregunta, querido Oscar, tú me preguntabas, ya me olvidé, me preguntaste sobre el tema de que, mira, ese es un tema delicado, ¿ya? Porque nosotros como Estado tenemos un discurso que cumplir, tenemos esto, en la medida que se ha podido y en la medida de lo posible el presidente ha apoyado al Frente Amazónico, pero nosotros no podemos estar, tú sabes, nosotros una cuestión es el Estado, otra cuestión es el Frente Amazónico, ellos tienen su lucha, yo creo que han sido bastante suficientemente apoyados con esta gran campaña, y bueno, sí, sería espectacular que venga Correa, pero por varias razones, no solo por el tema de Chevron. Sí, bueno, Ecuador como país hermano tiene las puertas abiertas y más vamos a hablar. Para la grabación tenemos. Bueno, te tengo 3 preguntas en una. Primero, de lo que tú estuviste, claro, yo lo voy a ver desde mi visión de abogado, ¿no? De lo que tú estuviste exponiendo, no veo la presencia de los juicios penales contra Chevron Texaco. Veo puras causas civiles, mercantiles o de derecho internacional privado, que son los laudos arbitrales, que realmente no es una justicia judicial propiamente dicha, sino es una justicia transicional, donde 2 terceros más un mediador se ponen de acuerdo sobre un asunto que no les incumbe, que eso es lo que realmente es la justicia transaccional. Pero veo poca presencia del aspecto penal, ¿no? No veo que haya habido un juicio en base a lo que tú expusiste, un juicio penal ambiental contra Chevron Texaco. No lo vi en lo que tú expusiste. Por un lado, pregunto que si existe o no existe. Segundo, con respecto a ese finiquito de Yamil Maguad, mi pregunta, claro, ante el desconocimiento, porque no sé exactamente qué ocurrió allá, con ese finiquito pudo haberse hecho 2 cosas. Número 1, una vez que llegó el presidente Correa al poder, pudo haber hecho por contrario imperio anular ese finiquito, era posible. O solicitarse, bien los particulares o el procurador del Estado ecuatoriano, ante, ustedes no se llaman tribunal, no me acuerdo cómo que se llaman la máxima instancia judicial de ustedes, la anulación de ese finiquito, porque es contrario a todas las leyes, inclusive hay varios pactos internacionales donde Ecuador es parte y ese acuerdo está desconociendo esos compromisos que son de los derechos humanos ambientales. En mi opinión, viéndolo desde afuera, muy afuera, ¿no? Y la tercera, la tercera es, Ecuador, al igual que Venezuela y otros 7 países más, somos parte del Tratado Amazónico y hay un Parlamento Amazónico cuya sede principal la tiene en este momento Venezuela. Mi pregunta es, ¿ha habido un pronunciamiento del Parlamento Amazónico, inclusive el Parlamento Amazónico, hacer presencia como órgano internacional, regional, ante Naciones Unidas, ante la misma OEA y otros organismos? Esas son mis 3 en una. Compañera, yo te agradezco a ti personalmente por todos los aportes que has dado. Nosotros sí hemos tomado en cuenta esto, pero como son juicios de años, sí existe un juicio en contra de la cuestión ambiental, penal ambiental, sí existe. Te puedo brindar más información si vas algún rato a la embajada, porque yo no soy abogada, soy una representante del Estado ecuatoriano
en la cual estoy dando argumentos básicos y bueno, y no tan básicos, algunos creo que fueron argumentos importantes para el conocimiento sobre el caso de Chevron. Sobre el tema de este tratado masónico, que tú tienes toda la razón, de hecho hemos estado buscando solidaridad de parte de los compañeros del Parlamento masónico aquí en Venezuela, pero como tú sabes, actualmente su país está viviendo un golpe suave, el cual, bueno, nuestro país se ha solidarizado y el presidente Rafael Correa también lo ha dicho en persona, que se solidariza con Venezuela y que bueno, que esto es una guerra financiada y que nosotros recién hace 3 días en la Asamblea Nacional votamos a favor, con 74 votos a favor, en contra de la injerencia y la intervención extranjera en Venezuela y hacemos un llamado a la paz y al diálogo. Y como ha habido este problema en Venezuela, también ha sido un poco difícil concretar con los compañeros amazónicos. De hecho, si me puedes echar una mano ahí, sería espectacular, porque en verdad se necesita mucho este tema. Hemos estado buscando con Oscar también, conversar con Oscar, es un gran amigo de la Embajada del Ecuador, es un compañero ecuatoriano, es venezolano también, y bueno, hemos estado intentando, pero como tú sabes, ahorita el país está, toda la gente está para cuidando su patria, cuidando la democracia sobre todo, que es lo más importante ahora en nuestros procesos, que realmente nos quieren arrebatar estos procesos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí me gustaría, si nos puedes dar una mano, yo te agradezco un montón. Y de hecho, si podemos armar un informe, tú que eres abogada, a mí sí me gustaría que armemos un informe de tus aportes, porque me parece que estos informes son importantes para poder seguir defendiéndonos. Eso es lo que te puedo decir al respecto. ¿Y qué otra compañera más preguntó o no? Buenas tardes, mi nombre es Guiomar Rodríguez, soy del sector ecológico. Yo quería hacer unos comentarios y bueno, unas sugerencias, ¿no? En primer lugar, a nosotros nos parece como por parte del movimiento ecológico venezolano muy importante que Ecuador como país latinoamericano gane la batalla jurídica que tiene en este momento contra una transnacional. Es sumamente importante. Sería un hito, ¿no? Para los países latinoamericanos. De hecho, que escuchando un poco las intervenciones y su intervención, me recordaba de la propuesta de Evo Morales acerca del Tribunal Ambiental. Hay compañeros que aquí en Venezuela han trabajado incluso una especie de constitución latinoamericana, por decirle algo, imagínense, compañeros de nuestro movimiento. Sin embargo, yo quiero hacer una reflexión, ¿no? Porque de parte de los ecologistas, aquí en Venezuela también nosotros hemos luchado porque se visibilice un poco en el sector, en el caso de nosotros, el sector revolucionario de los ecologistas, porque lamentablemente hemos caído todos en la misma, no sé el caso de Ecuador porque la verdad desconozco la realidad del Ecuador en cuanto a los movimientos ecológicos, de ser sincera, ¿no? Sin embargo, yo sí pude escuchar varias cosas que me preocupaban. Por ejemplo, el tema de una declaración del presidente Correa, donde decía algo así, no recuerdo mucho porque fue hace tiempo ya, ¿no? Que él iba a llevar el desarrollo a la gente de los pueblos indígenas, aunque no quisieran. Algo así, no recuerdo exactamente, pero por ahí el mensaje. Entonces, nosotros decimos, bueno, pero ¿cuál es el estilo de vida que debe prevalecer para los compañeros y cuál es la decisión de los compañeros del tema de cómo quieren vivir y cómo, porque nosotros aquí hay compañeros que hemos discutido sobre el problema del desarrollo, ¿ves? O sea, la Chevron tenía más de 20 años, 25, 30 años, muchísimos años ya, y solo cuando el Estado ecuatoriano se ve acusado, entonces, bueno, vemos un mayor despliegue de acusación contra la transnacional. Pero la invitación, nosotros aquí en Venezuela, ¿no? Nos tenemos planteada la contradicción
La contradicción que es en nuestro propio plan de la patria, tenemos el quinto objetivo histórico, que es así como contribuir al desarrollo, a la salvación del planeta y de la especie humana, en contraste o en contradicción con todo el objetivo número 3, que es todo el proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, nosotros en este momento nuestro objetivo es discutir eso, discutir, plantear, debatir, ¿cierto? Y abrir esa puerta de ese Estado, que no sé si pudo, usted ha estado aquí, que pudo o ver por los medios de comunicación la marcha que hicimos, que fue propuesta por el movimiento, los bloques de movimientos sociales en el cual milito, ¿verdad? Donde se demostró que existe un sector revolucionario ecológico contundente y que lo lleva adelante con fervor revolucionario, con amor, con todas las cosas que se vivieron en esa marcha. Entonces, un poco la invitación es, compañera, un poco la invitación es a no evadir la contradicción. Es difícil porque ¿cómo se puede plantear una cosa sin desarrollo? Pero también a nosotros nos llama la atención, estábamos comentando, dice, bueno, ¿cómo le vamos a pedir plata a los capitalistas si a ellos les interesa, lo que les interesa es la explotación? Es más, es tan cínico el tema de los Estados Unidos que ellos mismos son los que proponen el Fondo Verde y todavía no han puesto un centavo en ese fondo, ¿no? O sea, una cosa que lo están cocinando y lo anuncian y todo, no, yo 10 millones de dólares para la broma, para el Fondo Verde, y no han puesto ni un medio. Entonces, con Tomás, es un poquito como ingenuo pensar de que van a dar a un país latinoamericano un poco de dinero por no explotar, cuando lo que ellos quieren es explotar todo, como buen capitalismo, ¿verdad? Entonces, es un llamado a abordar la contradicción. No puedo emitir opinión sobre el tema de los movimientos ecológicos del Ecuador porque la verdad no sé en qué anda, pero nosotros aquí en Venezuela también fuimos tildados de oposición y esa es un poco la reflexión que traigo, y el tiempo y la lucha ha demostrado que estamos del lado revolucionario. Entonces, bueno, es un poco ese llamado y bueno, de verdad, y otra vez reitero, la victoria del Ecuador como República Latinoamericana sobre una transnacional es una victoria estratégica para toda América Latina y para el mundo. Entonces, bueno, estamos en eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, profesor? Ya va. Sí, tengo un segundito para... Vamos a ponerlo ahí al bate. Querida compañera, yo te hago un llamado a que te unas en esta lucha. Me gustaría, de hecho, ahora que me dejen sus emails y sus nombres y sus organizaciones. Sí, deberíamos conocer más. El problema aquí no es la contradicción. Yo creo que el problema aquí son los medios de comunicación y de cuánto ellos manipulan estos temas, como el tema del Yasuní que el compañero ha topado. O sea, el Ecuador es un país que ¿qué no ha hecho y qué no ha intentado? Por Dios, o sea, luego de tantos gobiernos que no les ha importado absolutamente nada, que hemos intentado hacer el tema del Yasuní y no hemos hecho una lectura correcta sobre estos países que no nos quisieron apoyar. Hubieron países que sí nos quisieron apoyar, que sí pusieron el dinero. Ahorita realmente, como no vine a hablar del Yasuní, realmente no tengo actualizada la información, pero hubieron países. O sea, nosotros tuvimos todo un lobby político fuerte y fuimos a visitar a los países. ¿Tú sabes lo que es irte a cada gobierno y decirles, mira, no vamos a explotar el petróleo y para eso al cambio denos un porcentaje de dinero? Nadie. O sea, había gente, o sea, ¿sabes en cuántos años estuvimos en eso? 2 años, compañera, 2 años. ¿Sabes cuál es el problema? Aquí en Venezuela ustedes han vivido un proceso distinto. Y la oposición, los ecologistas de Ecuador, no todos, y no estoy tildando a todos los ecologistas, pero lastimosamente, fíjate, es lo que te digo, o sea, como ahora dicen, ay, pobrecito la gente del Yasuní. ¿Cuándo les ha importado el Yasuní? Nunca, compañera, nunca les ha importado el Yasuní. O sea, es totalmente mediatizada la cosa. O sea, no existe una real conciencia ecológica. No existe una real conciencia ecológica. Y sobre el tema de que existe una contradicción sobre el plan de la patria, yo quiero decirte una cosa respecto a eso. Es de que
a raíz de que Chávez hizo una diversificación en la faja petrolera. No es que Chevron está en toda la faja petrolera del Orinoco. Chevron está en una parte, como muchas empresas más. Y eso debemos tenerlo muy claro, ¿no? O sea, aquí está Vietnam, está Rusia, está China, está Cuba, y están diferentes países en esa faja, ¿no? Entonces eso también hay que, bueno, manejarlo con mucho cuidado. Yo no me quiero meter mucho en eso porque ya saben, estoy representando al Estado, pero yo soy una militante más, les cuento, y lo digo de frente porque es así. Y yo les hago un llamado a todos ustedes para que más bien justamente esa unión de los pueblos, justamente a ver si la compañera ecologista se va al Ecuador y nos enseña un poco sobre el proceso de acá, porque no hay ecologistas socialistas en nuestro país. Y eso sería muy bueno, aprovechar esos ecologistas socialistas de nuestro país que no estén manipulados por las ONGs, ni estén manipulados por países extranjeros, sino que ni estén mediatizados. Porque ¿cuándo les ha importado a los indígenas? Nunca. Entonces ahora salen con el doble discurso, ahí sí, pobrecitos, no sé, eso no está bien. Yo no creo que eso es una moral revolucionaria, ni una moral de cambio en nuestros países, en estos procesos que vivimos actualmente. Eso, así que te invito totalmente. De hecho, me interesa mucho el tema de la marcha y el tema que nos dijiste, esto de Evo Morales sobre el Tribunal Ambiental. Eso yo creo que podríamos trabajarlo y me parece es una vía súper importante en la cual yo creo que en estos espacios y académicos de conocimiento y todo, que yo creo que sería importante que nosotros podamos actualizar. Justo estaba conversando con el compañero que lleva esto, se llama Luis Bolilla. Qué interesante, o sea, hagamos cosas a nivel de país, o sea, saquémonos esos estigmas de que no podemos hacer la unión de los pueblos, se hace. O sea, es hacerla y ejecutarla, nada más. Para eso están trabajando nuestros presidentes, para que exista la unión de pueblos, no necesariamente solo cuando ellos se reúnen en Alba, en UNASUR, sino para realmente ejecutarla a nivel académico, cultural, político, estudiantil, o sea, a todo nivel. Entonces yo les invito a ustedes cordialmente a que si tienen ideas, que lo hagamos, o sea, hagámoslo. Eso. Gracias. Profesor. Buenas. Mire, yo no sé en cuántos estados en América Latina está la Texaco, ¿no? Aquí en Venezuela ha estado la Texaco. Y a veces yo creo que, a nivel de gobierno, yo creo que hay a veces como, yo digo hipocresía, ¿no? Es lo que pasa con el reclamo de las Malvinas, diciendo, entreguen las Malvinas a Inglaterra, pero no se hace nada contra Inglaterra, ¿no? Hay que pasar a estadios superiores de lucha porque Inglaterra no le va a dar las Malvinas a Argentina, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, yo no sé, pero yo no creo en los estados. Yo no creo en los estados porque los estados, yo no creo que para salvar a Yasuní había que pedir dinero. Esa es una política soberana del Estado ecuatoriano, que nosotros creemos que la concepción que él planteaba la compañera, el problema de la concepción del desarrollo. En Venezuela también tenemos problemas y hay secretismo en el problema de la explotación petrolera, de la explotación del carbón. Hay daños ecológicos en Venezuela. Si se explota carbón, hay daño ecológico y eso, más de cuántos años hicieron los ingleses el problema del daño ambiental por el producto de la explotación del carbón. Entonces, ¿para qué vamos a decir más? Si hay explotación del carbón es porque hay daño ambiental. En Venezuela existe y el daño petrolero es gravísimo en Venezuela. Hay territorios en Venezuela que están subsumidos casi por debajo del nivel del mar o de la costa, producto de la explotación petrolera, y eso no se les reclamó a nadie aquí, y ni siquiera nosotros después de 15 años llamada a la Revolución Bolivariana hemos reclamado eso. Y lo que nosotros hablamos del plan de la patria es un plan que tiene el objetivo 3, un plan minero. Entonces es una contradicción, salvemos el planeta y le vamos a dar a los chinos para que explote todas las posibles minas que hay en Venezuela. Entonces, nosotros tenemos que tener conciencia de eso, ¿no? Si vamos a salvar el planeta, digamos la verdad y discutamos realmente cuál es el desarrollo que queremos. Si seguimos con la concepción desarrollista y metiéndole mentiras al pueblo, no vamos a hacer nada, señores. Entonces, yo sé que
yo sé que yo no me puedo meter en el problema porque no conozco bien a Ecuador sobre el problema yo sé que ha habido una discusión entre Correa, porque yo he leído correos y yo tengo algunos contactos que hay una persona que parece opositor a la Correa, que escribe mucho sobre el problema de Yasuní, escribe sobre la explotación, ¿no? Y otra gente, Patricio, es un periodista que escribe mucho sobre eso. Uno lee, lógicamente, a mí cuando me toca el problema ambiental, yo le creo al que habla a favor del problema ambiental. Porque yo sé que Correa ha dicho, bueno, los llama como inocentes a los ecologistas, ¿no? Que creen, ¿cómo es que vamos a desarrollar Ecuador si no sacamos el petróleo? Dice él, ¿no? Yo creo que hay vías de desarrollo, ¿no? Y él se los ha dicho a los ecologistas, pues yo he oído a Correa hablando por la televisión y diciéndole eso, que hay ecologistas que son unos no me acuerdo cómo llaman eso, tengo la palabra afuera, infantiles, ecologistas infantiles. Y yo creo que eso no es un vocabulario muy, o sea, nosotros que lo oímos aquí no entendemos eso. A lo mejor allá en Ecuador los ecuatorianos lo entienden bien, pero nosotros creemos que la extracción del petróleo, como se haga la extracción de minas, de cualquier tipo de mina, es un daño ambiental. Nosotros no sabemos lo que está pasando en la faja petrolífera del Orinoco, no sabemos. Y nosotros pensamos que ahí está pasando algo que lógicamente que el Estado no te va a decir lo que está pasando desde el punto de vista ambiental. Hay mucho gasto de dinero, lo que hace todo elemento para tapar cosas. Nosotros tenemos experiencia de los daños ambientales que hicieron las petroleras en Venezuela, que dejaron poblaciones peladas, puro daño. En la zona de Oriente y en la zona occidental, eso ha sido muy grave. Entonces, hay que realmente basarse en la contradicción, porque realmente la discusión del camino a qué desarrollo queremos es fundamental en estos procesos que nosotros llamamos, entre comillas, revolucionarios. Muchas gracias, compañero, pero yo te quiero decir una cosa, y es de que no siempre, y justamente ahora que les di la exposición, no siempre los que están abogando en los medios a favor del medio ambiente abogan realmente por el medio ambiente. Y eso hago una observación a tu intervención, porque no es así. Es ahí el tema de Chevron, o sea, utilizado a la justicia ecuatoriana, o sea, por todos los lados, todas las vías. Entonces uno no puede creer a los que abogan los que escriben a favor de temas ambientales, que están favoreciendo y son pagados por las mismas transnacionales, compañero, porque es así. O sea, los medios de comunicación que están hablando esto de Correa son la gente que está financiada por las transnacionales. Y eso es una realidad que todos lo sabemos, o sea, no es algo nuevo. Y otra cosa es de que el Yasuní, y vuelvo y lo repito, nosotros cuando nos planteamos lo del Yasuní como Estado, fue un proyecto súper claro. O sea, el proyecto no es que se planteó no explotar Yasuní, no era solo eso. O sea, nosotros lo que planteábamos era crear un fideicomiso al cual proponíamos a los otros países para dejar el petróleo bajo la tierra, de que otros países aporten con eso, porque otros países pagan impuestos por explotar. Y nosotros decíamos, ok, perfecto, no lo vamos a hacer, pero por favor, o sea, de lo que nosotros no vamos a contaminar, paguen lo que estos países grandes contaminan, que me parecía además lo más lógico, porque además acuérdate, compañeros, de que nuestros países están saliendo también, y para nosotros defender estos procesos también, o sea, ha costado un montón de cosas, o sea, no es tan fácil, o sea, la situación que realmente yo, en lo personal te lo digo y no te lo digo como Estado, lo digo muy en lo personal. Yo creo que para nosotros hay muchas cosas que todavía siguen siendo muy complejas y que yo soy bien optimista en que vamos y tenemos que superar. Pero algo que yo sí quiero decir, que dentro de tu intervención yo sí quiero rescatar mucho y lo considero mucho de parte de su intervención, es el tema de cuál es el modelo de desarrollo que nos estamos planteando. Y eso sí es fundamental. Yo en eso sí comparto mucho contigo, mi estimado compañero, y te doy las gracias por tomar en cuenta esa observación. Para mí esa observación es fundamental y yo creo que
en esa paradoja estamos en toda América Latina y espero de que lleguemos a algún grado de madurez para que los pueblos puedan, como nosotros, como nuevos gobiernos soberanos, creemos en la autodefinición y en la autodeterminación de los pueblos, podamos definir ese tema, que yo creo que ese tema es fundamental. Ahora, otra cosa, o sea, respecto a los chinos, o sea, fíjate, en Ecuador hay una fuerza comercial con los chinos, pero ha sido muy atacada esa relación, muy atacada. Pero cuando, fíjate, y te llamo a esa reflexión, o sea, cuando Estados Unidos estaba en el Ecuador y solo existían las relaciones bilaterales Quito-Washington, no pasaba nada, nadie decía nada. Ah, no, pero como entonces los chinos son parecidos a los latinoamericanos, entonces ahí sí, a ellos sí vamos a tener que reclamar y además tenemos que ser súper críticos y tenemos que ver todo y, o sea, eso también tenemos que ver hasta qué punto, ¿no? O sea, yo no puedo decir aquí más, no me voy a remitir más sobre ese tema, pero quiero llamar a una reflexión en ese sentido, ¿no? Gracias y bueno, espero que me vuelvan a invitar para seguir adelante. Una cosa más, les cuento que hoy estuvimos en la Universidad Bolivariana, nosotros tenemos lo que es la Escuela del Buen Vivir, que es una escuela de formación continua que hace un llamado a todos los activistas y jóvenes militantes de todo el mundo para que viajen al Ecuador y puedan participar de esa escuela del buen vivir. Los ministros les enseñan sobre los cambios que ha habido en estos últimos 6 años de la Revolución Ciudadana. Entonces yo un poco les quería compartir, aparte de este tema de Chevron, otras cosas. La una es que les he traído algo que realmente ha salido del horno y les quiero entregar con todo mi amor, porque esto, o sea, aquí, en este folletito, ustedes van a creer que estoy loca, pero realmente en este folletito están todos los cambios más trascendentales que se han hecho en estos últimos 6 años en política exterior en el Ecuador. O sea, todo el trabajo del cambio aquí está, un trabajo además que ahora la nueva diplomacia ciudadana, donde ahora no solo está un grupo en la diplomacia, sino ahora están los afrodescendientes, están los indígenas, toda la gente en este país. O sea, porque en este país, el Ecuador es un país súper pequeño, pero lleno de diferentes culturas a las cuales ahora hacemos un llamado y pueden ser partícipes de la diplomacia ciudadana. Aquí hay datos y todo, y que me encantaría que lo lean, porque inclusive aquí está cómo les dimos asilo político a Julian Assange, como no hemos firmado hasta ahora, compañero, un tratado libre de comercio, hasta ahora. Fíjate, o sea, Colombia y Perú, hace 3 años rapidito firmaron un tratado de libre comercio, nosotros hasta ahora no hemos firmado, compañero.